Muy bien. Sebastián Sofia. Hello, hello. ¿Qué tal? Sí, se oye bien. Bueno, yo quiero el trabajo de Mark, así que Lonely Planet, por favor, me postulo formalmente para 2019 hacer todos esos viajes por Chile. Os voy a pedir un favor. Esta noticia, ¿no? este hecho, que yo no lo conocía, hay que darle visibilidad. ¿Sabes? El trending topic de hoy en Chile es temblor y debería ser otro, debería ser Turismo Chile. Hemos ganado un premio, nos destacan, ¿no? Realmente que destaquen a Chile dentro de la comunidad, dentro del entorno digital, es un logro y hay que darle visibilidad. Entonces os voy a pedir el favor de ayudar a crear el trending topic de Turismo Chile, darle caña al Instagram, al Twitter, porque realmente comunicando lo que está pasando hoy también ayudamos primero a vuestros objetivos de negocio, pero también ayudamos a toda la comunidad de travel, de turismo en Chile. Voy a hablar de las claves de la transformación digital. Lo primero es, ¿no?, bajarlo a un nivel donde esto no parezca una solución solo para las grandes y enormes empresas. La transformación digital, como comentaba Alejandra, está al alcance de todos. Y efectivamente, ¿no?, hay que tener ambición, hay que tener estrategia, hay que implementar tecnología, pero en 6 meses, si todos vosotros en vuestras responsabilidades, en vuestros roles en las empresas, le ponéis, ¿no?, empeño, podéis radicalmente cambiar la realidad de vuestro negocio a nivel de marca, a nivel de credibilidad de propuesta de valor, a nivel de tracción digital, a nivel de ser más relevantes, de ser más creíbles en el ámbito digital, y también a nivel de negocio. ¿Sabes? Continuamente en estos últimos 20 años he vivido tantas situaciones donde empresas que se han puesto a trabajar han convertido, han revertido, han ampliado, han crecido y que les ha ayudado a nivel de negocio. Entonces, yo desde luego insisto en el tema de darle caña, de darle visibilidad a Turismo Chile, porque hoy podemos, pues, crear algo mucho más potente. Entonces, aquí también es importante empezar con cuál es la realidad en el 2018. ¿Sabes? ¿Qué tendencias tenemos que tener en cuenta? Alguno de los puntos que comentaba Mark, pues vamos a entenderlos mejor con estas reflexiones. Lo primero es que el cliente, ¿no?, ese huésped, ese viajero que estamos conquistando, realmente antes de tomar una decisión de compra, pues viaja por muchos ámbitos digitales. Entonces tenemos que tener relevancia, tenemos que generar contenidos, tenemos que formar parte de una experiencia digital. No vale con solo utilizar una técnica. ¿No?, para tomar una decisión en el ámbito de turismo, nos pasamos hasta 18 webs distintas. También es importante destacar, ¿no?, el hecho de que hoy en día, aunque tengas la mejor promo, las mejores condiciones, antes de tomar una decisión de compra, siempre buscamos ese testimonial, siempre buscamos esa opinión, siempre buscamos una credibilidad en el ámbito social. Entonces, es fantástico tener una web y tener, ¿no?, un trabajo donde en nuestros activos digitales estamos contando nuestra propuesta de valor, nuestra experiencia. Pero tenemos que ampliar, ¿no?, el alcance de nuestra propuesta de valor a través de la voz del cliente. Cada viajero, cada persona que pasa por vuestro negocio es un embajador de vuestra credibilidad, de vuestras fortalezas, de toda la experiencia que le podéis proponer. Y hoy en día confiamos muchísimo más en la voz de ese viajero que en una promo que hemos encontrado en cualquier sitio. También es importante destacar el hecho de que, ¿no?, aquí lo hemos visto con Lonely Planet y GoPro, el mundo multimedia, el mundo visual es rey, ¿no? En el 2017, trabajando con hoteles, con distintos players del mundo digital, cada vez que invertíamos
en, ¿no?, activos digitales de multimedia, fotografías de calidad, vídeos cortos. Eso era lo que generaba realmente la atracción que queríamos a nivel de conversión. O sea, lo multimedia vende más que cualquier otro activo digital. Y luego, también en estos últimos 12 meses, el Customer Discovery, ¿no?, el nuevo potencial cliente, el nuevo potencial huésped, pues nos encuentra en el 69% de los casos a través del móvil. Entonces, tenemos que diseñar nuestros activos digitales, tenemos que diseñar nuestra propuesta de valor en el ámbito social, en el ámbito web, en todo el ecosistema, pensando en el móvil, pensando en la experiencia, porque realmente nos va a generar mayor tracción y también nos ayudará a vender más en todos esos, ¿no?, en todos esos mercados objetivos que tenemos. También es importante, ¿no?, ¿sabes?, al final el mundo no es on o off. ¿Sabes? El off es un gran aliado para el mundo on. Tenemos que hacer que la experiencia on te conecte con el mundo off y a su vez cuando tenemos a ese viajero en nuestro destino, viviendo la experiencia con nosotros, tenemos que ampliar la experiencia verificando cómo podemos darle mayor interacción, información, experiencias en el ámbito digital. Luego, una realidad, ¿no?, una realidad que es una realidad que hay que admitir, ¿no? Hay mucho ruido y muchos mensajes. Entonces, más vale ponerle cariño, ¿no?, más vale realmente pensar en qué puedo contar yo en ese mensaje, en ese momento de la verdad, donde quiero conectar con un potencial huésped, con un potencial cliente, ¿qué puedo contarle que sea de valor? Porque utilizando las técnicas que utilizan todos los demás, no destacamos. Y la verdad es que muchas veces cuando empiezas a analizar cuál es esa propuesta, ¿no?, cuál es esa experiencia publicitaria de la enorme mayoría de las empresas de turismo, no cuentan nada especial, nada personalizado, nada en tiempo real, nada que sea wow. Entonces, en vuestras empresas, en vuestros roles como líderes digitales, realmente tenéis que ponerle, ¿no?, un mayor foco a intentar dar un salto de calidad en los mensajes que diseñamos. Y el mundo es real time, ¿no? El mundo, o sea, yo quiero hoy saber lo que está pasando en Patagonia, quiero saber pues qué experiencias puedo vivir esta semana en Santiago. Y también es personalizado, ¿no? Hay que definir quiénes son nuestros públicos objetivos, quiénes son las audiencias que queremos conquistar y hablarle pues realmente a esa familia que está pensando en venir en el año que viene a Chile y vivir una experiencia de 15 días. ¿Qué podemos contarle a esa familia para que, ¿no?, nuestra propuesta de valor sea la propuesta de valor ganadora? También vemos que hay una serie de retos, ¿no? Todos vosotros en estos momentos tenéis que solventar estos retos. ¿Cuáles son los principales retos en estos momentos para las empresas de turismo en Chile? Hay un aspecto, y esto va, ¿no?, tanto de gran empresa a micropyme, ¿no?, a pequeña empresa. Hoy hay que admitir que tenemos mucha información agregada, tenemos mucho acceso a datos, pero generalmente no lo estamos utilizando. Entonces, las empresas hoy no tienen resuelto el aspecto de la inteligencia, no tienen los indicadores de ayer que me mañana mis campañas en OTAs o en el mundo social o en el mundo de medios pagados. Entonces, uno de los primeros hitos, uno de los primeros retos que debemos resolver entre todos es intentar crecer a nivel de inteligencia, empezar a agregar los datos que están al alcance de cualquier empresa y convertirlos en un cuadro de mando de toma de decisión. Y además, todos los días, cuando estemos tomando ese café por la mañana, que exista una discusión en la empresa, en el equipo, de qué insight, ¿no?, qué concepto, qué oportunidad, pues, y que exista, ¿no?, ese ciclo continuo de que la inteligencia sea parte de nuestras decisiones. En inglés
lo llamamos el data-driven marketing, ¿no? El marketing donde la palanca es el dato. Y ahí, pues, ¿no? Yo estoy trabajando con grandes grupos, pero también con startups, y cuando veo éxito, veo que existe ese concepto de que la inteligencia, el dato, empieza a formar una fuente de toma de decisión. Otro aspecto que tenemos que entender es que el concepto digital tiene que estar mucho más detallado. ¿Por qué sois únicos? ¿Por qué tenéis algo que es relevante? Y el concepto no es genérico. El concepto hay que construirlo de manera específica, ¿no? Si esto fuera un taller, sería cuestión de hablar contigo y decir, ¿qué tienes tú en el mundo de turismo que sea de mucho valor para ese viajero? Construye eso y haz que eso sea tu concepto digital. Constrúyelo y hazte fuerte en ese espacio. Hoy buscamos propuestas de valor con profundidad. Buscamos propuestas de valor que sean realmente relevantes para mí, que sean exclusivamente, ¿no?, creíbles en un ámbito concreto. También estamos en un momento donde uno de los retos es comprender al viajero, ¿no? Yo ayer, utilizando la plataforma de Facebook, estaba mirando cuántas personas en Europa tienen un interés en Chile. Y empecé a mirar por edades, y empecé a mirar qué otros intereses tenían comunes. Y en menos de una hora tuve una radiografía, tuve una comprensión de qué aspectos comunes tenían los potenciales viajeros en digamos, la dimensión de Chile. Y es fundamental no solo tener una radiografía del viajero, sino entender, ¿no?, todos los pasos, todo el customer journey, todo el viaje del consumidor y ser relevantes, ser efectivos en cada uno de los pasos. Y uno de los conceptos de mayor aprendizaje para mí en estos últimos 12 meses ha sido que cuando las empresas se esfuerzan y trabajan el customer journey, el viaje del consumidor, y tienen activos, tienen, ¿no?, una propuesta de valor que sea sólida, en la fase de inspiración, el nivel de conversión, el nivel de también los costes asociados a la conversión mejoran notablemente. Si tú solo inviertes en la última etapa del viaje del consumidor, sueles tener ratios de conversión más bajos y los costes de conversión también suelen ser más altos. Entonces es claramente una buena apuesta tener, ¿no?, la comprensión del viaje del consumidor y desarrollar una estrategia donde conectes con el viajero en todo el viaje. También es importante que tengamos, ¿no?, una mayor ciencia en qué es lo que genera la conversión. O sea, yo entiendo que vuestros ratios de ocupación y el ticket medio o ¿no?, el ADR o cuánto vendemos cada mes es clave, ¿no?, para sostener vuestros modelos de negocio. Pues la conversión no es una caja oscura donde no podemos analizar cuáles son las campañas, cuáles son los contenidos, cuáles son los mejores momentos para conectar y potenciar la conversión. Entonces, todos estos retos deben formar parte de nuestra estrategia. Y también es cierto que hoy en el mundo de turismo, pues hay que trabajar el canal directo, pero también hay que trabajar las OTAs, pero también hay que trabajar, ¿no?, otros canales. No puedes solamente enfocarte de una manera al cliente. ¿Sabes? Si yo dejo de trabajar con un canal, pues es un coste de oportunidad. Desde luego tengo que manejarlo para que los costes comerciales sean los óptimos. Desde luego no tengo que malvender en un canal y en mi canal directo, en cambio, pues intentar preservar unos precios muy elevados. Tenemos que buscar el equilibrio para que la estrategia de canales fortalezca nuestra realidad financiera. Y entonces, estos para mí son, ¿no?, los retos que vosotros tenéis la oportunidad en los próximos 6, 12 meses a enfrentarlos y a crecer como empresas. Tenéis claramente, ¿sabes?, no hay nadie en esta sala que no pueda optimizar, mejorar la realidad de su empresa en inteligencia, en conversión, en comprensión del canal o del cliente,
en fortalecer el concepto digital. Pero lo que sí vamos a ver en la jornada de hoy con los otros ponentes es que ser una empresa proactiva, ser una empresa ágil, es el factor diferencial para crecer de manera sostenible, ¿no? Para despuntar. Si yo soy el tour operador en el sur de Chile y quiero despuntar, uno de los aspectos que voy a tener que mejorar dentro de mi empresa es con qué frecuencia estoy actualizando mis tácticas. Yo una de las iniciativas, ¿no?, que suelo activar dentro de las empresas es hagamos aún más experimentos cada día, hagamos aún más decisiones en tiempo real. Y eso siempre te va a permitir aprender y crecer de manera más efectiva. También uno de los, ¿no?, el componente de comprensión de nuestro negocio pasa también por conocer los momentos críticos con el cliente. O sea, estamos muy preocupados o prestamos mucha atención a nuestras campañas de marketing digital, pero en cambio no leemos las críticas o los emails o las reflexiones del cliente. Y el cliente hoy representa la credibilidad de vuestra propuesta de valor. Si el cliente no sostiene, no avala lo que tú estás desarrollando en el ámbito digital, la credibilidad y los costes asociados y la efectividad de tu campaña digital será mucho menor. Entonces tenemos que utilizar el conocimiento que nos da las quejas, los emails, los puntos de contacto, y tenemos que cada semana estar tomando decisiones para que estas reflexiones, esta inteligencia nos haga mejorar dentro del ámbito digital. Entonces, dicho esto, ¿no?, hemos visto una serie de indicadores o tendencias, objetivos que tenemos que trabajar, y ahora vamos a intentar definir un marco de actuación que cubra todas las dimensiones de lo que llamamos transformación digital. Uno de los primeros aspectos que voy a remarcar es que la transformación digital solamente se hace cuando hay un convencimiento dentro de la empresa. O sea, si los líderes, los jefes, los máximos responsables de vuestras empresas ven el tema digital como un tema secundario, no hay éxito, no hay cambio, no hay transformación. O sea, la transformación pasa por las personas, pasa por el convencimiento, realmente el compromiso de las personas. Dicho esto, ¿cómo podemos aumentar, avalar, crear más valor dentro de este marco de transformación digital? Aquí hay un método, ¿no?, que llevamos tiempo demostrando su valía en el ámbito de turismo, que nos abre 4 dimensiones. Entonces, os podéis sentar mañana y hacer una reflexión. Yo quiero diseñar una estrategia de transformación digital que mejore la experiencia del cliente. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que deberíamos hacer? ¿Cómo podemos acelerar las respuestas que damos a los viajeros? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de alguien que nos visitó ayer y que ya está volando de vuelta a su destino? ¿Cómo podemos pedirle que se convierta en un aliado? Pues mejorando la experiencia. Y realmente cuando te sientas en un equipo que conoce al viajero y empiezas a preguntar, rápidamente detectas decenas de iniciativas donde tu empresa puede mejorar este aspecto. Una segunda dimensión, que esto a lo mejor es un poco más avanzado, pero el cliente también busca servicio, busca experiencia y está dispuesto a pagar más por él. Entonces es importante que no solo vendamos el servicio básico, sino que busquemos fórmulas para crear, ¿no?, una propuesta de valor de distintas capas y que obviamente moneticemos, ¿no?, esos distintos niveles de servicio. Aquí también, si os sentáis en vuestras empresas, rápidamente vais a poder identificar otras oportunidades de dar servicio, de dar experiencia, de dar valor al cliente, que además representen nuevas fórmulas para generar ingresos. El tema operativo, ¿no?, el tema operativo. Hoy la tecnología, ¿no?, forma parte de una mejora en la cadena de valor. O sea, es el check-in
con el móvil es mucho más efectivo, mucho más rápido. Pues ¿cuántos momentos de contacto, de gestión con el cliente hoy tenemos que no están del todo optimizados, que no dan, ¿no?, la talla a nivel de expectativa de cliente? Pues hay más de 5.000 soluciones, ¿no?, tecnológicas, por lo tanto no hay ninguna excusa para decir, no, hoy no existe tecnología para resolver este punto de interacción con el consumidor, esta operativa de mi negocio. Y además una de las buenas noticias es que la enorme mayoría de las tecnologías tienen soluciones SaaS, ¿no?, soluciones muy austeras a nivel de inversión, pero muy sofisticadas a nivel de, ¿no?, de capacidad tecnológica o de solución a necesidades del consumidor. ¿Sabes? Con un presupuesto de X cientos de dólares mensuales, tú puedes elevar la operativa de tu empresa. Y del mismo modo que estamos invirtiendo X cientos de dólares o X miles de dólares al año en AdWords, pues si queremos ser una empresa que evolucione en el marco digital, claramente tenemos que dar esos pasos tecnológicos, implementarlos, optimizarlos y hacer que la operativa genere, ¿no?, esa experiencia que el cliente demanda. Porque una de las realidades que todos conocemos como clientes es que un punto de fricción destruye una experiencia. Si yo he ido a un hotel maravilloso y en el último momento, en el checkout, tienen 1000 errores, tienen una situación incómoda, pues toda la maravilla de experiencia se queda como una experiencia no positiva. Entonces tenemos que asegurarnos de que la operativa resuelva esos puntos de fricción con el consumidor. Y por último, el punto que he dicho al principio, ¿no? Transformación digital significa data-driven economy, significa data-driven marketing. Significa que nuestra empresa, pues ya no hay excusa para decir ¿qué vienen más? ¿Vienen europeos o americanos? ¿En qué mes? ¿A través de qué canales? ¿Qué contenidos? ¿Qué campañas han sido las que me han generado ¿no?, el cliente de mayor valor? Y al final, si tú activas dentro de tu empresa estas 4 dimensiones, no tengo ninguna duda de que en 6, 12 meses vais a ver un retorno financiero a esta estrategia de transformación digital. También hay, ¿no?, a mí me gusta hablar de casos grandes, ¿no?, de grandes empresas, pero también de ver a esas pequeñas, medianas empresas qué están haciendo. Entonces, un poco para ilustrarlo, ¿no? De repente vemos Sabre, que obviamente es un gigante, que abre la puerta a la realidad virtual, a la realidad aumentada, y dices, ¿eso tiene sentido? Cuando yo estoy en un destino, cuando estoy paseando por Chile, en el centro, ¿tiene sentido que la experiencia se amplíe? ¿Eso me da una mejor experiencia? Bueno, es cuestión de probarlo, es cuestión de validar si ese esfuerzo, ese presupuesto hace que el cliente esté más satisfecho. Y hay infinitos casos, ¿no?, de empresas que ven que apostando por la experiencia generas claramente un retorno económico. También vemos, ¿no?, el caso de nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio, pues tenemos aquí a un player que hace 10 años decían que estaba muerto, Amadeus, y hoy tiene más innovación y más modelos de negocio y está más fuerte que nunca. O sea, y demuestra, ¿no?, que los gigantes también saben reinventarse. Pues en vuestras empresas también tenéis la posibilidad de buscar esos nuevos ámbitos, nuevos generadores de negocio. También vemos otro caso de una gran empresa que es, ¿no?, Iberostar, que es un grupo hotelero que también tiene hoteles en Latinoamérica y en el Caribe, que de repente descubre que a nivel operativo puede conseguir grandes ahorros a través de una serie de funcionalidades en el móvil. El cliente empieza a utilizar el móvil para planificar su estancia, para reservar servicios, para reservar otras experiencias durante su estancia, a la hora de elegir una habitación, a la hora de pedir, ¿no?, un servicio concreto durante la semana que va a estar. Y por último, vemos otro caso donde vemos un cuadro de mando donde este grupo
también está elevando su conocimiento de marca, cliente y negocio a través de indicadores, ¿no? Entonces, la reflexión que os hago es, ¿esto solo está al alcance de los grandes? Pues ahora os voy a demostrar que para nada, ¿no? Aquí vemos un caso de pequeñas y medianas empresas que se han animado a ser ambiciosas en el ámbito de la transformación digital, y aquí vemos un nuevo grupo hotelero que ha hecho lo mismo. Ha visto que el mundo de la realidad virtual también lo podía aplicar y que también iba a aportar beneficios de experiencia, de negocio, de rentabilidad. Vemos también un caso de una pequeña startup que ha ido evolucionando, que ha utilizado el mundo de la inteligencia artificial para ofrecer una nueva experiencia y de máxima de lo más escalable posible, que crezca de la manera más rápida. También vemos, ¿no?, una empresa de nueva creación que ha utilizado WhatsApp para ofrecer servicios en tiempo real. Y por último, vemos también una empresa que ha crecido en toda Latinoamérica, convirtiéndose en el marketplace, en la herramienta de inteligencia para todos los tour operadores pequeños, chiquitos, de todos los rincones de distintos mercados. Entonces, al final, es clave, ¿no?, que hagáis esa reflexión, que hagáis esa priorización de qué iniciativas podemos aplicar en nuestra empresa para crecer a nivel de experiencia, a nivel de inteligencia, a nivel de conversión. Y además dotarle de un presupuesto para que en estos próximos 12 meses estéis continuamente alcanzando metas volantes, estéis buscando hitos muy concretos para que vuestra empresa mejore su eficacia digital. Y repito por última vez, hay que dotarle de un equipo, hay que darle prioridad y el factor humano es clave. Entonces, tenéis que también, ¿no?, apostar por partners o incorporar nuevas personas en vuestras empresas que tengan, ¿no?, ese análisis, esa capacidad, ese tiempo de reacción para que vuestra empresa crezca en este ámbito digital. También aprovechando, ¿no?, los 50 minutos que tengo, quería también daros algunos consejos en el ámbito del marketing digital. El marketing digital hoy no está del todo evolucionado en la mayoría de las empresas. Estamos utilizando un alcance muy limitado. De repente hacemos un poquito de redes sociales, hacemos un poquito de AdWords y ya nos consideramos pues que hemos alcanzado la velocidad de crucero o tenemos un enfoque de suficiente impacto. Pues una de mis, ¿no?, recomendaciones es revisemos ese impacto y ese alcance, porque la enorme mayoría de las empresas no están utilizando todas las posibilidades que existen. Y yo las campañas donde he obtenido mejores resultados en estos últimos 12, 6, 18 meses, siempre han estado asociadas a ser una empresa pionera. Veo que Instagram me da la posibilidad de llevar a un cliente directamente a una landing page, lo activo y ahí consigo, ¿no?, un crecimiento especialmente relevante dentro de la normalidad o dentro del mundo día a día de mis tácticas digitales. Entonces, lo primero que os voy a pedir es que, ¿no?, en esa aplicación, en ese escenario de que vais a tener una estrategia más avanzada en el ámbito digital, es que paséis por estas 9 dimensiones y reviséis si estáis o no proactivamente trabajando en cada una de ellas. O sea, es fundamental tener definido qué objetivos, qué resultados esperados queremos obtener. Es fundamental definir cuáles son nuestros canales estratégicos. Es fundamental tener un cuadro de mando donde midamos los indicadores día a día, igual que tenemos que tener una estrategia de contenidos, igual que tenemos que tener definido muy claramente quiénes son las audiencias que queremos conquistar. Si tú simplemente haces esta reflexión, tu empresa empezará a optimizar sus esfuerzos digitales. Y por hacer este esfuerzo vais a conquistar mejores resultados, vais a obtener un mayor retorno. Entonces,
uno de los aspectos es tanto si quieres conquistar un cliente B2B o un cliente B2C, hay que tener una mayor profundidad de quién es ese cliente, qué necesidades tiene, qué puntos de fricción, qué situaciones representan alertas o riesgo. O sea, uno de los temas que descubrí el año pasado es que cuando las familias reservan viajes de verano, de vacaciones, la madre hace una investigación pensando en toda la familia, pensando en sus hijos, pensando en su marido y pensando en ella misma. Y si encuentra motivos para dar una buena experiencia a los niños y al marido y a ella misma y también a los dos como pareja, es cuando decide tomar la decisión de ir a ese hotel o ir a ese destino. Entonces, esa comprensión en profundidad nos va a dar ventajas competitivas a la hora de ser relevante y dar realmente, tocar las teclas que son claves para que en nuestro cliente potencial, nuestro cliente objetivo, pues elija nuestra propuesta de valor. También, ¿no?, seguro que habéis oído mucho el mundo del Customer Journey y del Long Tail, ¿no? Customer Journey es el viaje del consumidor. En viajes siempre hablamos de 5 etapas: Inspiration, Planning, Booking, la estancia y la postestancia. Y el Long Tail es que realmente el valor en el ámbito digital está en conquistar la parte extrema, ¿no? Ahí hay mucho retorno, ahí hay mucha eficacia de llegar al cliente en el momento adecuado y con el mensaje adecuado, y ahí maximizamos el ROI. Entonces, nuestras empresas, ¿no?, tenemos que entender ambos ámbitos si queremos mejorar los resultados. Si tú no tienes una herramienta, un Customer Journey dinámico, donde entiendes, ¿no?, los pasos, los momentos de la verdad, puedes quedarte fuera de juego, puedes desaprovechar ciertas oportunidades. Del mismo modo que continuamente, a través de la información que obtenemos a través de Google Analytics o otras herramientas, descubrimos cuáles son, ¿no?, los contenidos que van creciendo, van evolucionando. Entonces tenemos que trabajar ambas dimensiones. Y aquí están algunas de las tácticas, ¿no? Yo os pregunto a vosotros, ¿cuántos de vosotros estáis utilizando más de 5 tácticas digitales? ¿Alguien? ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros estáis utilizando más de 10? Hay infinitas tácticas, bueno, infinitas tampoco quiero exagerar, pero realmente hay muchas tácticas que podemos aprovechar. Y una empresa no es líder, no es pionera, no es rentable si utiliza, ¿no?, un espectro límite o pequeño, ¿no?, limitado de todas las posibilidades que existen. Tenemos que trabajar en el mundo mobile, tenemos que trabajar en el mundo vídeo. Y no es imposible y no es hipercaro ser una empresa que amplía el espectro de sus posibilidades digitales. También debemos entender que el consumidor va tomando decisiones en función de las distintas tácticas que nosotros le proponemos. Entonces, si yo quiero inspirar, quiero generar un primer impacto con el consumidor que avale, ¿no?, la experiencia que va a vivir en mi destino, pues tendré que entender en qué técnica utilizo para generar el resultado. Luego seguramente en una ponencia posterior vais a ver, ¿no?, un mayor detalle del modelo de atribución y cómo medir el retorno de cada una de las tácticas. También vemos, ¿no?, que es necesario como empresa pues empezar a tener realmente un plan donde definimos los presupuestos, donde definimos los resultados esperados, y los resultados esperados no es solo que alguien nos compre. Hay otros hitos, otras metas que tenemos, que son entre el primer contacto y el cliente que finalmente nos compra, que tienen mucho valor. ¿Sabes? Que alguien se suscriba, o que alguien nos dé su email, o que alguien visualice un vídeo nuestro en YouTube, o que alguien se haga seguidor nuestro en Instagram, eso es tracción, eso tiene valor. Entonces tenemos que definir que cada una de nuestras tácticas, el presupuesto y qué resultados esperados queremos obtener. Y hoy, desde luego,
todo lo que hagamos en el ámbito digital tiene que ser medible y trazable. Entonces, aseguraros de que cuando estéis definiendo esa estrategia y esas tácticas, que tengáis claro pues, cuáles son los resultados, cuáles son los indicadores de medición y cómo vamos a optimizar esas campañas o esas tácticas para maximizar el retorno de gente suscrita, gente que compra, gente que visualiza, gente que visita una landing page, etcétera, etcétera. Y también es, ¿no?, en el mundo startupero, cuando tú arrancas tu negocio, pues obviamente tienes una oportunidad de arrancar el negocio, entonces pues intentas generar un coste de conversión que sea asumible, que tu negocio pueda asumirlo, ¿no? Pero una buena startup todos los días se despierta con el reto de cómo puedo hacer que la conversión sea mayor y que el coste de conversión sea más óptimo. Pues en vuestras empresas también tenéis que tener esa cultura que luego veréis en la charla de Growth Hacking, de cómo hago para que los resultados de febrero pues no sean los únicos resultados buenos del año. ¿Cómo hago para que los resultados también de mayo y de octubre, etcétera, pues sean los que puede ayudarme a generar esos ingresos, pero también con los costes asociados que nos permita crecer de manera correcta nuestro negocio? Y luego está el tema de indicadores, ¿no? Yo hace poco estuve con una empresa y definimos más de 80 indicadores, ¿no? Entonces, ¿cuántos de vosotros, y esto no lo hago lo hago con máximo respeto, pero ¿cuántas empresas tienen 20 indicadores digitales, 30 indicadores digitales? ¿Cuántas de vuestras empresas cada semana revisáis 15 indicadores? Entonces, es necesario, ¿no? Si yo quiero medir la estrategia digital a nivel de marca, a nivel de cliente, a nivel de negocio, a nivel de operativa, a nivel de innovación, asociar indicadores específicos para que yo pueda entender si la evolución es la que yo pues estoy buscando para mi empresa. Y no es nada difícil, ¿sabes? En 5 minutos podéis encontrar, bueno, haciendo una foto ya tenéis una serie de indicadores. Definir los indicadores son 5 minutos. Luego es cómo los activo. Y obviamente no es imposible ir de no tener un cuadro de mando a empezar a tener un cuadro de mando que nos da una radiografía de qué es lo que estamos haciendo mes a mes y los resultados que estamos obteniendo. Y uno de los mensajes también para mí muy importantes es cuando os sentasteis en vuestra empresa y decidisteis que queríais tener mayor ambición en la transformación digital, lo hicisteis por unos objetivos. Queríais vender más, queríais crear un mayor impacto, ser más relevantes, mejorar la experiencia, tener mejores testimoniales, los motivos que fueran. Pues es fundamental que cada vez que lancéis una iniciativa, luego trazar de qué forma os está ayudando en cada uno de esos objetivos. O sea, es el continuamente revisar el plan estratégico, revisar los objetivos y reflexionar, porque nadie nunca ha resuelto todos sus objetivos sin un aprendizaje continuo. ¿Sabes? Hay que tener ese ciclo continuo de aprender, de revisar y de optimizar. Y desde luego el mundo Kaizen, el espíritu Kaizen es una verdad absoluta en el mundo digital, ¿no? Yo llevo a lo mejor 20 años trabajando en estrategias digitales y sigo cada semana sorprendiéndome porque aprendo nuevas tácticas, descubro nuevas maneras de mejorar la marca, de mejorar la conversión, de dar una mejor experiencia. Entonces, tengamos esa reflexión continua y ese proceso continuo en nuestra empresa donde todos aprendemos, todos aportamos ideas para que el negocio evolucione de manera efectiva. Bueno, en estos minutos que me quedan, algunos consejos para que empecéis a aplicar hoy, mañana. Entonces, uno de los primeros puntos es, independientemente del nivel de evolución, de madurez que vuestras empresas tengan en el ámbito digital, queda mucho por hacer. Hasta Amazon tiene mucho por hacer. Cualquier empresa que hoy considera que su nivel es el óptimo,
pues le queda camino para optimizar, mejorar, descubrir nuevas fórmulas para ser aún más eficiente. Y si tu nivel es muy bajo, desde luego tienes, ¿no?, la hoja en blanco o una hoja muy limitada, tienes la oportunidad hoy de empezar a construir, ¿no?, esas técnicas, esas tácticas de transformación digital que van a ayudar a vuestro negocio. Otro aspecto es, desde luego, ¿no?, ser muy, muy detallados, muy específicos en quién es el cliente. O sea, vuestro negocio no es para un viajero, no. Vuestro negocio, vuestra propuesta de valor tiene que ser diseñado, tiene que ser construido pensando en una audiencia de manera muy específica. Del mismo modo que os he hablado de 80 indicadores para un cuadro de mando de estrategia digital, aseguraros de que tengáis el máximo número de variables asociados a esas audiencias. Aquí también rápidamente puedes entender hábitos digitales, intereses, puedes entender aspectos demográficos. Es fundamental que profundicemos en las variables asociadas a las audiencias que queremos conquistar. Y luego definir también cuál es el concepto clave para esa familia, para ese lonely traveler, para esa pareja romántica, para esa persona pues, que viaja buscando aventura. ¿Cuáles son los conceptos que busca? Y cómo nosotros podemos llegarle de una manera creíble, deseable, interesante, relevante, etcétera, etcétera. Y ¿no?, uno de los aspectos donde también a nivel multimedia, a nivel vídeo, a nivel imágenes, a nivel texto, tenemos que realmente potenciar las capacidades de nuestras empresas en el ámbito de generación de contenidos. O sea, el contenido hoy, en el 2018, sigue siendo una palanca de crecimiento. Y las empresas que invierten en contenidos, en redes sociales, en YouTube, en su página, en sus activos propios, son empresas que crecen de manera destacada. Y también es, ¿no?, la reflexión esta de que todo medirlo. Si una iniciativa que vais a lanzar no hay indicadores de medición, volver a la cocina, ¿no?, volver a la mesa y definir cómo podemos medir el impacto. ¿Cuáles son los resultados que queremos conseguir con esta inversión de $500? ¿Cómo vamos a medir si realmente tiene un impacto? Y desde luego hay que, ¿no?, empezar a internalizar o empezar a comprender mejor nuestra estrategia de medios pagados. Me imagino que muchas de vuestras empresas pues tienen un partner que les gestiona el presupuesto de los medios pagados, de la publicidad online. Pues yo uno de los consejos que os voy a dar es aseguraros de que ese partner os da visibilidad completa a qué es lo que se hace, cuáles son los resultados, que podáis entrar en el panel, que podáis entender cuál es la eficacia y que aprendáis de esta dinámica continua. Desde luego también hay que, ¿no?, apostar claramente por una expansión y por una creación de mayor credibilidad en el mundo de las redes sociales. Y vuestro mayor activo es el huésped que ya ha estado con vosotros. La voz del cliente de alguien que ya ha estado es, ¿no?, el activo que os va a hacer generar los mejores resultados en la estrategia digital. Pues buscar fórmulas para que el cliente que sabéis que claramente ha vivido una experiencia única, satisfactoria, se convierta en un aliado de crear, ¿no?, esa voz del cliente que demuestra que estáis desarrollando o estáis aportando una experiencia única. También hay demasiado poco desarrollado, diseñado pensando en mobile first. O sea, hay que revisar cómo estamos en el ámbito móvil y verificar si lo que tenemos, la experiencia es la idónea. Porque, como he dicho antes, en torno al 60% de los clientes nuevos, su primer impacto, su primera forma de conoceros es a través del móvil. Pues asegurémonos de que la propuesta de valor, los touch points, la información que se encuentra es la que realmente buscamos y creemos que es la más relevante para ese entorno. Y cerrando, ¿no?, el tema de cuadro de mando y la revisión continua,
Y uno de los aspectos que también me parecía bastante relevante hoy, esto es un estudio que hemos hecho a nivel universitario y hemos utilizado más de 5.000 casos de empresas que en los últimos 3 años han apostado fuertemente por el tema de la transformación digital. Y estos son algunos de los resultados que hemos comprendido a la hora cuando hemos hecho este análisis, ¿no? Y yo, desde luego, como gestor de una empresa, a mí me interesa, ¿no?, el aumentar la rentabilidad, más de 10 puntos. Me interesa acelerar la innovación y el crecimiento. Me interesa también que el cliente nos esté recomendando más y de manera más frecuente. Entonces, este cierre, este análisis, de alguna manera nos demuestra, y un punto que obviamente es muy importante para todos vosotros, es que los costes de adquisición, el COA, pues se está reduciendo a la hora de tener mayor inteligencia, mayor comprensión, un ámbito más amplio de estrategia digital. Entonces, seguramente todos vosotros, ¿no?, cuando volváis a revisar los resultados del 2018, pues vuestro objetivo será empezar a caminar en esta dirección de mejores resultados en cada una de estas dimensiones. Y un poco de cierre, ¿no? Ayer vi que, ¿no?, analizando, utilizando la herramienta en este caso Facebook, pues poniendo 4 variables, empecé a ver que efectivamente el viajar a Latinoamérica, el viajar a Chile, tenía una posibilidad, ¿sabes? Vi que había, ¿no?, perfiles muy concretos. Entonces, ¿no?, una de mis últimas recomendaciones es que realmente en vuestras empresas utilicéis estas plataformas, utilicéis este conocimiento, porque este conocimiento, este proceso que no fue más de 1 hora, me permitió entender de manera mucho más profunda el perfil y los momentos claves que yo tenía que desarrollar si quería triunfar en el ámbito digital. Y luego entiendo que muchos de vosotros pues tenéis, ¿no?, ambos frentes. Quiero ser más fuerte en el ámbito B2B, quiero que los tour operadores o los players de Europa me envíen más viajeros, o los players de Estados Unidos me envíen más viajeros, pero también quiero crecer a nivel B2C. Y cerrando ya, y ahora también podremos pasar a preguntas, no hay el o hago una cosa o hago la otra. Es posible trabajar el B2B y el B2C de una forma efectiva. Y realmente mi recomendación y los casos de éxito avalan, aquellas empresas que trabajan ambos ámbitos son los que tienen los mejores ratios de ocupación, son las empresas que venden de manera más rentable, son los que además gestionan la ocupación de una manera más efectiva para su oferta turística. Bien, y ¿no?, aquí tenéis una serie de retos específicos para vuestras empresas. Son ámbitos de trabajo donde podéis mañana mismo empezar a trabajarlos y que traerán frutos para vuestra empresa, ¿no? ¿Cómo hago pues el social CRM? ¿Cómo empiezo a mejorar mi marketing dentro del ámbito digital? ¿Cómo hago que mis campañas de venta pues generen ese crecimiento? Y poco más, ¿no? Ahora os agradezco, y sobre todo agradezco a Turismo Chile por haberme invitado a esta jornada, y estaría encantado de atender alguna de vuestras preguntas. Muchas gracias. Ahora hay un pequeño espacio para preguntas a Kevin, si alguien tiene alguna consulta. ¿No? Nadie se anima, quedó muy claro, Sí, parece. hay que obligar a una pregunta, por favor. No, aquí en primera fila estabais mirándome y haciendo sí y no. ¿Qué os preocupa? Hola, Andrea.
De las empresas. Somos ejecutivos, jefes, pero no somos ni gerentes ni dueños del negocio. ¿Cuál sería como una buena táctica para llegar a esos gerentes para que ellos se incentivan a transformar? Vale, me encanta esa pregunta. Entonces, ¿cómo hago que el comité de dirección sea más creyente en el ámbito digital? Yo lo que he hecho es, en distintas empresas, pues sentar, ¿no? Crear una especie de taller de trabajo donde el comité de dirección está obligado a acudir. Y entonces el comité de dirección de repente empieza a descubrir que el conocimiento que tiene en el ámbito digital es muy limitado. Empieza a ver que hay empresas que están despuntando y están creciendo por encima de, no de la media, sino de manera destacada, de manera descarada casi, gracias a su estrategia digital. Luego también le enseño, en el tema de turismo, es que claramente el viajero está conectado. O sea, hoy en turismo, si tú quieres vender y tu canal o tu estrategia digital es limitada, pues asumes un coste de oportunidad muy importante. Y aunque tengas las ventas aseguradas al 70%, porque acuerdos que tengas con tour operadores, independientemente, el cliente que compra a través del tour operador también está investigando el destino, también está investigando al hotel o la excursión que va a vivir. Entonces, cuando tú hablas con, ¿no?, el tour operador, el cliente está informado, conoce todo eso. Entonces, realmente, sentar al comité de dirección y darles una especie de baño digital de buenas prácticas, de casos de éxito, y explicarlo todo desde la voz del cliente. ¿Sabes? Hay mucha ciencia que demuestra que el cliente, si no encuentra un activo digital, un testimonio, una propuesta de valor, una experiencia mobile, unos contenidos, pues directamente tú nunca vas a ser una alternativa. Y no creo que exista ningún comité de dirección que cuando tú le dices que la estrategia digital va a mejorar, 1, revenue, ingresos, y 2, te va a permitir ahorrar dinero, un comité de dirección automáticamente empieza a prestar atención. Lo que sí es cierto, yo ahora estoy trabajando con algunas empresas grandes que existe, ¿no?, ese escenario de que un director no cree en el tema digital, otro sí, luego no se ponen de acuerdo. Necesitas a un aliado, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia, cuando he conseguido convencer a alguien de primera línea que se convierta en el aliado interno y que desde el comité de dirección dice, oye, compañeros de comité de dirección, nos tenemos que poner las pilas en este aspecto. O sea, necesitas a un cowboy, a un ninja dentro del comité de dirección. ¿Sabes? Hay que buscar ese aliado interno. Pero desde luego un taller donde ellos ven, ¿no?, el coste de oportunidad, ven las tendencias, ven los casos de prácticos, y no creo que sea imposible ni difícil hacer que un comité de dirección invierta una jornada de su año o de su mes para un workshop de estas características. Invita a lo mejor a alguien externo para que cuente también una historia de lo que están haciendo, y de repente el comité de dirección o alguien en el comité de dirección dirá, nosotros sí que estamos lentos en este aspecto. O sea, no, hoy enciendes cualquier medio, lees cualquier Harvard Business Review, miras cualquier paper de cualquier consultora, y la preocupación número 1 de los consejeros delegados es la transformación digital. Entonces, no debería ser imposible, pero desde luego es un reto, y estoy de acuerdo contigo de que muchas veces el ámbito digital está en segundo nivel y tenemos que romper ese techo de cristal y ponernos en primera línea, y eso forma parte del éxito para nuestras empresas. ¿Vale? Gracias a ti. Otra pregunta. ¿Qué tal vamos de tiempo? 2 preguntas más. Fenomenal. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Gracias. Tengo una duda porque la gran mayoría de nuestros clientes, como comentan su experiencia en TripAdvisor, en Booking
o en nuestras redes sociales, pero ¿qué pasa cuando hay una experiencia que fue negativa y cómo le contesta a ese cliente que estuvo muy frustrado con eso? Y también cómo podemos medir y mostrarle también a estos gerentes que cómo afecta esa experiencia y cómo poder atajarla antes, no sé, qué es lo que nos pueda aconsejar y ayudar. Totalmente. Entonces, efectivamente, ninguna empresa es perfecta. Todas las empresas, yo este año he cometido errores y hay veces que un error pues tiene un impacto en un viajero, en un huésped, en un cliente. La ventaja de detectar esas opiniones o esas experiencias que no han sido satisfactorias es que de repente descubres, ¿no?, que hay algo en tu cadena de valor, hay algo en tu cultura de equipo que hay que mejorar. Entonces, yo desde luego, el comité de dirección tiene que ver eso como, ¿no?, una ciencia muy efectiva y una fuente muy positiva para mejorar continuamente. Y además el espejo, ¿sabes? Imagínate que todos nosotros fuéramos de un grupo turístico y que yo de repente, o el consejero delegado del grupo dice, tenemos que apostar por la experiencia del cliente. Y luego no tenemos ninguna ciencia, ningún indicador. Entonces, en el momento que empezamos a tener esa ciencia, ese conocimiento, es el momento que vamos a poder medir si estamos o no evolucionando y creando no solo ya menos experiencias negativas, sino más experiencias de 5 estrellas o de 9,8, ¿no? Yo he ayudado a un grupo ahora a nacer en Europa y han nacido con un 9,3 en Booking y lo han celebrado por todo lo alto. Y un 9,3 es conversión. Pero volviendo a tu pregunta, desde luego no hay que tener complejo. Y es una realidad de que todas las empresas, pues de vez en cuando tienen una situación incómoda con un huésped. Pero ¿cómo atajarlo? Para mí no es atajarlo, para mí es admitir, ¿no? Obviamente existe un 1,5% de testimonios en TripAdvisor que son porquería, pero la enorme mayoría es la realidad de tu empresa. Y cuando alguien se queja de que el desayuno es malo, de forma consistente, es que hay algo que no funciona en el desayuno. O si alguien se queja de que la cama no es cómoda, pues hay que revisar la experiencia. Entonces, hay que tener, ¿no?, una rápida respuesta, punto número 1. ¿No? De nada vale contestar 2 semanas más tarde. ¿Sabes? Yo siempre recomiendo que contestemos todos los días, ¿sabes?, que tu plazo de respuesta como máximo sea 24 horas. Y además, darle visibilidad, que las quejas se conviertan en un elemento que hasta llega al comité de dirección. Porque el comité de dirección empezará a poner presupuesto, a poner foco en esos aspectos donde estamos perdiendo puntos de cara a la experiencia. Y luego, yo creo que también es interesante, ¿sabes?, igual que hemos hablado de Lonely Planet o hemos hablado de Booking, hay varias plataformas, yo la que utilizo más es una que se llama Review Pro, que registra todas las conversaciones, todos los puntos de contacto, todos los testimonios y me genera una ciencia dentro de los conceptos que para mi negocio son claves. Entonces, si soy un grupo hotelero, la ducha, la cama, el desayuno para business travel. Si soy vacacional, es la cortesía de las personas, es el proceso de check-in, es los servicios que tengo al alcance de mis huéspedes. Entonces, dependiendo de lo que estoy intentando conquistar, ese conocimiento continuo de la opinión, los testimonios, las quejas, nos hace pues, perseguir esos objetivos con mayor eficacia. ¿Vale? Entonces, no sé si he contestado todo, pero que sea ágil, que sea transparente, que toda la empresa tenga visibilidad y que se convierta en un elemento de innovación, en un elemento de mejora. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Hola, acá. Sí. Te comento, soy de Chica, trabajamos con restaurantes y generalmente los restaurantes no están muy bien catalogados por la atención, generalmente, no siempre. Con respecto a los trolls, tenemos un caso, hay muchos restaurantes que de repente los clientes no son bien tratados o no les gustó el plato o lo que sea, y lo que pasa es que empieza el seguimiento de trolls, que quiere decir personas que constantemente entran en las redes sociales y comienzan a
hacer comentarios negativos hasta ya no dar más. ¿Cómo se podría manejar este tipo de situaciones? Se manejan en todos lados, pero ¿cómo se manejan cuando ya una persona o dos personas llegan a destruir la reputación de una red social? Entonces, efectivamente existen trolls, hay que admitirlo. ¿Cómo se maneja? A nadie le interesa que los trolls existan, ¿sabes? Yo soy Booking o soy Google o soy quien sea. Soy un foro de restaurantes de Chile. A mí no me interesa ni que los bots ni que los trolls formen parte de mi creación de contenido peer-to-peer. Y por lo general, si tú tienes pruebas, ¿sabes? Tampoco hace falta ser la CIA, pero si tú tienes pruebas de que hay un perfil que continuamente lo único que hace es ir a criticar y criticar y criticar, y generalmente hasta estas plataformas tienen un proceso para identificarle y expulsarle de la red, de borrar esos contenidos. Luego también es cierto que el cliente, tu consumidor, no es tonto. Entonces, cuando nosotros vemos a @Paco56 y lo único que hace @Paco56 es decir que todo es una porquería, su credibilidad como individuo, como entidad digital, es mínima. Entonces, yo tampoco invertiría poco tiempo en la detección de los trolls y recuperar mi credibilidad porque tengo a alguien o algo que está haciendo esto. ¿Sabes? Pongamos foco en las opiniones que realmente son de ciencia buena y pongamos foco también en esos huéspedes, esos clientes que han disfrutado de un plato maravilloso y hagamos que ellos en Instagram publiquen con el hashtag y que exista una dinámica donde continuamente ellos se conviertan en un embajador de las bondades de vuestra cadena de restaurantes o lo que me has descrito antes. ¿Vale? Yo tengo mi pregunta tiene más que ver con la segmentación. Sí. Me pasa que trato de segmentar, en el caso de nosotros tenemos un público súper amplio, y en el momento de segmentar me doy cuenta que esa segmentación se basa en cosas que son muy generales, ya sea que te las entrega Facebook o cosas así. Y también me pasa que cuando quiero tratar de segmentar y llegar a ese público, ya sea tengo que poner plata, por ejemplo, porque el algoritmo de Facebook no me favorece, o tengo que hacer anuncios y tratar de tirarlo para allá, pero aún así siento que no estoy llegando al público al que quiero. Vale. ¿Cómo podría tratar de segmentar un poco mejor o qué estrategia es buena en ese sentido? Has hablado de un modelo de segmentación. Entonces, si tú ahora mismo, y esto a lo mejor no debería decirlo, pero entras en Google y dices 20 audiences, 20 audiencias de Travelers 2018, vas a encontrar un estudio de Amadeus que es maravilloso. Vas a encontrar el modelo que acaba de diseñar la consultora Capgemini especializada en turismo. Entonces, mi sugerencia es que le eches un vistazo a esas mejores prácticas y te vas a dar cuenta de que tu modelo pues, no está utilizando una dimensión de cliente que es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo ahora he ayudado a una empresa española, el grupo Palladium, a crecer dentro del mercado americano y canadiense. Y uno de los aspectos que nunca habíamos analizado eran vuelos directos. ¿Sabes? Estábamos intentando vender, es un grupo hotelero que tiene 4.000 habitaciones en el Caribe. Nunca habíamos analizado el tema de vuelos. ¿De dónde vienen los vuelos? Porque al final, que yo invierta mucha publicidad en Atlanta, ese cliente no viene de Atlanta. Está utilizando Atlanta porque es un hub. Entonces empezamos a entender de dónde venían realmente los viajeros. Y luego también hicimos un análisis, a lo que quiero llegar, es el tema geográfico. La dimensión geográfica se utiliza muy poco. Y hoy con datos de Open Data, con datos de Google, con datos de Facebook, de repente la dimensión geográfica se convierte en una oportunidad de mejorar nuestros modelos de segmentación. Luego está ¿qué significa un cliente con gran lifetime value? ¿No? Un cliente de mucho valor, significa un cliente muy rentable. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar, no sé, tengo dos personas de 36 años, dos mujeres ejecutivas, por ejemplo, ¿cómo hago para saber
si esta clienta es más afín a lo que yo, al concepto y a la experiencia que yo ofrezco versus esta otra persona, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que me podría utilizar para discriminar o para entender mejor? Entonces, creo que, para contestar a tu pregunta, entendiendo las mejores prácticas, y lo de Amadeus y Capgemini creo que son dos estudios bastante buenos y que te van a ayudar en ese aspecto. Y luego, para mí la dimensión geográfica es una dimensión que he utilizado mucho en el 2017. Y luego es entender variables de lifetime value. Lifetime value es si un cliente va a ser rentable, va a tener influencia, va a vivir una experiencia acorde a lo que yo ofrezco, pues utilicemos variables que me permitan mejorar mis modelos de segmentación. Por ejemplo, no sé, una variable que utilizamos para el grupo Palladium era pues, a qué marcas seguía. Utilizamos el código postal y utilizamos el GDP, ¿no? el Gross Domestic Product per cápita, a nivel muy específico metropolitano. Entonces, cuando identificábamos, cuando diseñábamos nuestras estrategias, pues obviamente invertíamos en esos códigos metropolitanos donde sabíamos que había un cliente más rentable. ¿Sabes? Yo creo que variables para introducir tienes muchas. Y luego has mencionado otra cosa, y esto lo digo abiertamente. Hoy, sin medios pagados, estás perdido. ¿Sabes? Voy a hacer un vídeo viral y lo va a ver 34 millones de personas, como el vídeo de Lonely Planet, solamente está al alcance de Lonely Planet, y seguramente Lonely Planet también algo ha invertido para darle un poco de chispa. ¿Sabes? Voy a conquistar el mundo de forma orgánica y gratis, eso no existe. Pero sí que es cierto que prefiero invertir $15.000 en estrategia digital que $15.000 en una estrategia que llevo haciendo 10 años y que no mido el impacto ni la rentabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, cerramos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Kevin. Despedimos entonces a Kevin Sigliano y todas sus recomendaciones para transformación digital.